presencia militar, policíaca. ¿Qué es lo que se ve en el ambiente de las calles de Venezuela? Claro, mira, te comento, yo estoy atorado, igual que otros 150 compañeros, en la frontera entre Colombia y Venezuela. En este momento me encuentro a 1 metro de la frontera real entre Colombia y Venezuela. Estoy viviendo en este segundo del Táchira, que es la frontera geográfica entre un país y el otro, pero con poco acceso a Venezuela. Porque si hay algo que se siente en las calles es la ausencia de libertad de expresión, Marco. Miren, cada quien podrá pensar lo que quiera acerca del gobierno de Nicolás Maduro. Yo no estoy aquí para decirles qué hacer, pero ciertamente y de forma plenamente objetiva, ese es un país, Venezuela me refiero, sin libertad de expresión, por lo menos sin libertad de prensa, por ponerlo en esa manera. Además de que se siente también la tensión dentro de la propia gente de Venezuela con miedo a hablar con la prensa. Los pocos que se atreven son colombianos que cruzan y van y están ahí un lado al otro. El resto habla con uno y después a la cámara y termina por decirnos en corto y no es lo que realmente pienso, porque sí tengo un problema en mis manos en caso de que alguien del gobierno se entere de lo que realmente pienso. Es un país sin la libertad de expresión, sin libertad de prensa y con una libertad de expresión muy restringida, o por lo menos no en los términos que estamos acostumbrados, querido Marco. Y eso es preocupante. Y es preocupante no solamente en términos ideológicos, en el sentido de respeto a las libertades, que es fundamental en cualquier democracia, sino además en términos materiales. Ayer, Marco, según comentaron al respecto, hubo un enfrentamiento armado, volaron balas en Caracas, seguramente la gente sabe de qué estoy hablando. Se hablaba ya en lo digital acerca de gente que no estuvo ahí, porque quien está haciendo el periodismo de alguna manera es la ciudadanía, graban con el celular y reportan acerca de lo que ven. Hubo una gran cantidad de desinformación. Se hablaba ya de un golpe de Estado en Venezuela, en Caracas, encabezado por Diosdado Carreño, quién sabe qué tanto. Una serie de falsedades tras otra, tras otra, tras otra. Tenemos elementos para pensar que hubo un dron o una serie de drones sobrevolando el Palacio de Miraflores y un operativo caótico por parte de las Fuerzas Armadas de Venezuela para intentar sacarlo del aire. Más que eso, nadie sabe. Y no lo sabemos tampoco porque no hay periodismo y no hay prensa en Venezuela, Marco. Ujú. Ok, esto suena bastante preocupante. También quería preguntarte, ¿no has visto movimientos por parte de pues la misma oposición ahí en Venezuela? Nadie ha salido a hablar, no ha habido ningún movimiento, ningún intento de nada. Mira, la realidad es que es una situación compleja. Creo yo que se malinterpreta. Yo no llegué a comprenderlo hasta estar aquí y hablar con la gente. No existe una oposición venezolana consolidada. Existe cierto hartazgo con el gobierno de Maduro, pero no hay instituciones opositoras. En los hechos, la gente que ve bien a María Corina, por decir como el nombre opositor que conocemos, o a Edmundo González, termina por ser poco más que personas que simpatizan sutilmente con eso y que están en desacuerdo con Maduro, pero no hay un pueblo profundamente ideologizado, es quizás lo que quiero decir, sino lo que hay es un pueblo expresando el deseo más fundamental, querido Marco, que es, más allá de quitar a Maduro, poner a María Corina, o viceversa, quitar a María Corina y que regrese Maduro, tener la capacidad de alimentar a sus familias, tener la garantía de que hoy puedan llegar a su casa y saber que sus hijos van a tener que comer. Esta no es una gran batalla ideológica, es una batalla por la supervivencia en plena crisis humanitaria. Igual que lo mismo sucede en Palestina. En Palestina no es que haya una batalla ideológica sucediendo, es gente muriendo de hambre. Aquí lo que hay es una preocupación porque la gente no tiene garantías de nada y no la ha tenido. Y lo mismo en Colombia y lo mismo en toda América Latina. Esto es lo mismo que se repite. Aquí es una lucha por las condiciones materiales. Ahora, me pregunté acerca de la presencia del ejército. ¿Qué Ujú. sí se ve? Se ven algo que aquí llaman, entiendo yo, una especie, estoy recordando el concepto específico, se me extiendo de la mente, pero hay grupos que de alguna manera son grupos paramilitares operando en Venezuela, eso es muy claro, se ven en la frontera, están ahí paseándose con armas largas, son grupos que el ejército venezolano, el gobierno venezolano armó, esto jurídicamente es posible, modificaron ahí alguna ley para hacerlo, tienen armas
y ejercen una especie de policía colonial, por ponerlo así, de colonia, policía de barrios, que realmente en los hechos son grupos paramilitares que asustan a la gente, que informan como halcones al gobierno acerca de lo que sucede en sus barrios correspondientes, todo en un asunto de defensa de la soberanía, que realmente termina por ser más bien una especie de terrorismo local. Eso sí se llega a ver, es una gran presencia paramilitar y no militar que sí está sucediendo en Venezuela y la gente viene con miedo a contarle a la prensa eso. Esos que comentas suenan bastante parecido a lo que fue en el Porfiriato aquí en México, a los conocidos como rurales, ¿no? Esta policía armada que primero disparaba y después preguntaba. Pero aquí también lo más importante y lo que la mayoría de personas les interesaría saber es qué va a pasar los próximos días, las próximas horas. Miras pura incertidumbre, miras puro terror. No se mira un futuro alentador para Venezuela, al menos en las próximas semanas. Mira, es estéril intentar hacer prospectiva. La voy a hacer porque me lo estás pidiendo y es más aburrido no hacerla, entonces la voy a hacer para divertirnos. Pero no tengo la menor idea, esos son los hechos. Podría yo dar la misma respuesta que daba ayer y la misma que daré mañana. Pero, por ejemplo, ayer sucedió algo que nadie esperaba, que era que empezaron a ver un dron encima sobrevolando y esa es una sorpresa. Lo más fácil es pensar que todo va a permanecer igual que siempre. Es muy complejo intentar predecir los grandes cambios. Ahora, ¿qué sí creo que va a suceder? La realidad es esa. Creo que poco va a cambiar. Estados Unidos no tuvo una intención de un cambio de régimen. Lo que pasó fue un cambio en la presidencia de la República, en quien se sienta en la silla el Miraflores. Poco más que esto. Las instituciones siguen en manos de los mismos, las armas siguen en manos de los mismos, los hospitales, las escuelas, la policía, los agentes aduanales, los agentes de migración, todas las instituciones las sigue controlando el mismo régimen, no régimen en términos despectivos, el aparato de gobierno que ideológicamente ha gobernado Venezuela desde finales de los 90, siguen siendo los mismos. Venezuela tiene un talento brutal, querido Marco, igual que Cuba, para sobrevivir nadando perrito, por ponerlo en términos coloquiales. Se están hundiendo, pero ahí siguen y permanecen. Y la expectativa de la gente de Venezuela, más allá de la mía personal y el análisis que yo pueda hacer, me importa más lo que dice la gente, no hay expectativa de que cambie el gobierno. Nadie lo espera, algunos lo desean. Los opositores con los que he hablado me dicen, no tengo ningún problema con que se quede Delcy Rodríguez mientras sea bajo la tutela de Donald Trump, aun si eso es sacrificar la autodeterminación de mi nación. El asunto aquí es que no va a cambiar porque tienen un control total y absoluto de las instituciones nacionales. Entonces, ¿qué se espera? Es difícil decirlo, pero parece que más de lo mismo. Aquí queda la famosa frase, hacer que todo cambie para que nada cambie, ¿no? Entonces, va a ser... Eso fue lo que vino a plantear Estados Unidos y la gente sí está, aún los menos soberanistas, querido Marco, tenían por lo menos la expectativa de que iba a cambiar de régimen, que iban a llegar e imponer a María Corina. No Pero, pasó. Tampoco no está pues del visto bueno de Donald Trump porque pues le ganó el Premio Nobel de la Paz. Entonces Donald Trump es bastante celoso con esos temas. Pero más hoy, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? Encuéntrenme como Masoy Julián, pero no me vayan a seguir, más bien sigan a mi querido Marco León, eso es lo importante. Muchas gracias. Ahí está. Muchísimas gracias, Julián, por acompañarnos el día de hoy. Ten una excelente tarde.